Para el San Juan, a chinear y a cuidar ese corazón, ese motor nuestro. Pero bueno, algo que también tenemos que cuidar, ¿saben qué es? La memoria. Y no sé si a usted le ha pasado esa cantidad de papelitos que uno pega en la refri, recordatorios por aquí, por allá, en el celular. Bueno, hoy vamos a trabajar precisamente en eso, pero con algunos elementos que pueden ayudarnos. Doctora especialista en medicina natural, Alicia Marín, nos acompaña para darnos todos estos recursos y guiarnos. Alicia, muy buenos días. Buenos días, gracias. Un placer tenerte aquí. Igual. Una de las cosas que achacamos a la memoria es, bueno, es que ya tengo cierta edad y ni hablar, pues la memoria me va a fallar, ni modo. ¿Es esto cierto? No, la verdad no. El cerebro no envejece en ese sentido. El cerebro se puede afectar por factores externos e internos del cuerpo, pero él no envejece. Así que si nosotros lo cuidamos, podemos tener una perfecta memoria toda la vida. Ok, ¿de qué depende que tengamos una buena memoria, verdad? Y nuestro cerebro que funcione como debe ser. Bueno, muy importante la circulación. El cerebro es el órgano que más oxígeno consume y ese oxígeno llega a través de la sangre. Y la sangre pues va a venir a través de los vasos sanguíneos que se pueden obstruir. Y una de las principales causas de obstrucciones y de reducción de ese espacio para que la sangre circule es la acumulación de grasa. Entonces, desde jóvenes nosotros tenemos que cuidar mucho el nivel de colesterol y triglicéridos de nuestra sangre. Ok, básicamente eso entonces es lo que hace fluir la sangre, que se oxigene nuestro cerebro. Ok, vamos a ver entonces con aliados naturales cómo hacemos para que esto esté limpiecito, que esa es la idea, ¿verdad? Exactamente. Ok, doctora, vamos a arrancar aquí en esta mesa, así que iniciemos. ¿Por dónde quiere arrancar usted? Muy bien, es muy importante que nosotros en la alimentación tengamos una riqueza muy grande de semillas, porque ahí vamos a tener ácidos grasos esenciales, beneficiosos, que nos ayudan a quitar esa grasa que se pega dentro de las arterias del cerebro. ¿Por qué? Cuando hablamos de semillas, y hoy por hoy se habla tanto de lo que pueden proporcionarnos en salud, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen efectivamente para tener eso limpio? ¿Y cuánta cantidad hablamos, verdad? Porque si me como una semilla o 25 al día, quizá haga una diferencia. ¿Qué es lo adecuado? Es verdad, depende mucho del tamaño y la edad de la persona, pero podríamos hablar de una taza todos los días. Y lo que hacen las grasas buenas en nuestro cuerpo es emulsificar, es como una reacción parecida a la del jabón, emulsificar la grasa que está pegada en las arterias e irla quitando de ahí, irla limpiando. Ok, por ahí también decían que habían algunas matas o plantas que podían ayudar a nuestra circulación en el cerebro. ¿Cuáles son? Es verdad, el ginkgo biloba y la centella asiática son plantas que no se cultivan en nuestro país, pero se pueden adquirir en forma de extractos o de cápsulas. Okay. Entonces, personas que ya tienen este problema de colesterol o después de los 40 años, que hay otros factores inflamatorios en el cuerpo que pueden endurecer las arterias, también personas que han fumado, cuyas arterias se endurecen, pueden echar mano de esas capsulitas, de esas plantitas todos los días, eso sí por tiempo pues prolongado, a menos que su médico le indique lo contrario, para mantener una buena oxigenación cerebral. Bueno, aquí las tenemos, de hecho, como veníamos comentando, que no las tenemos en nuestro país, pero sí las tenemos en cápsulas, ¿verdad? En diferentes presentaciones. ¿Qué, más o menos qué cantidades, cómo debería de consumirlas el público que esté, como usted dice, doctora, en esa situación? Normalmente las cápsulas traen entre 250 a 500 miligramos de estas hierbas, entonces podemos usar 500 miligramos al día con total tranquilidad. Personas adultas mayores o personas bajo estrés o que tienen algún factor de riesgo como lo del colesterol o el fumado pueden usar hasta 1000 miligramos al día. Hasta 1000, ojo, ¿y en la mañana, en la tarde, a cualquier hora? En este caso, a la hora que guste. Ok. ¿Qué pasa con los alimentos que verdaderamente tienen esos nutrientes que ocupamos en esta tarea? Bueno, hay alimentos muy importantes también para el cerebro, como por ejemplo el huevo y las coliflores, porque estos nutrientes, estos alimentos tienen colina. La colina es una vitamina que ayuda mucho a recubrir las neuronas en el cerebro. La neurona es una célula que tiene un montón de ramificaciones, un montón de ramitas con la que se comunica con otras neuronas. Y esa comunicación es la que nos hace buscar los recuerdos en la memoria cuando nosotros necesitamos esa información. ¡Qué interesante! Esas ramitas tienen un recubrimiento hecho de esta sustancia que se llama colina.
colina. Sí, y si ese recubrimiento está en buen estado, la búsqueda de la información va a ser más rápida. O sea, la computadora está en mejor estado, exactamente, podríamos decir. Así es. Ok, y esta colina, digamos, como para verdaderamente llenarla de ese recurso necesario, de cuántos huevos hablamos, ¿verdad? O incluso de la coliflor, que son los dos alimentos que presentamos con colina. Un huevito al día y una tacita de coliflor, ojalá orgánica, sin pesticidas, vamos a estar bien. Ok, un huevito al día, así que ya lo saben, para que no deje de comer huevos porque es importante para la memoria. Ok, ¿qué pasa con las uvas? Bien, las uvas nos aportan un elemento muy importante. Ese elemento está en la semilla, ojo, que es el resveratrol. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre que comemos uvitas desechamos la semilla. Cuando las tenemos en la boca podemos masticarlas un poquito, las semillas, para extraer el resveratrol. El resveratrol es un gran antioxidante. ¿Qué pasa con los antioxidantes? A partir de los 30 años, nuestro cuerpo ya va acumulando una cierta cantidad de estrés oxidativo, de inflamación, por la exposición a la contaminación, exposición al estrés físico, al estrés intelectual, y las células se van inflamando y se van enlenteciendo. Entonces el resveratrol nos ayuda a neutralizar esas sustancias. Esto es lo que debo hacer, comerme las uvas con semillitas y todo. Sí, la puede masticar y tragársela, genial, o por lo menos masticarla un poquito y después desecharla para extraer el resveratrol. Bueno, nada pasa, no nos va a crecer un árbol de semillas como nos decían los papás. Así que esto entonces, qué curioso, porque muchas veces botamos las semillas. Ok, por ejemplo, ¿el plátano, un plátano verde o maduro, podría ayudarnos? Sí, el plátano, aguacates, pepinos, manzanas, ciruela, estos alimentos tienen los aminoácidos que el cerebro necesita para formar unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son las que comunican las neuronas. ¿Qué pasa si nosotros no comemos estos alimentos? Pues no tenemos suficientes neurotransmisores y la búsqueda de información y el almacenamiento de la información también se pueden volver lentos por esa razón. Estamos hablando de la tirosina, estamos hablando del triptofano y de la metionina. Y son alimentos que generalmente tenemos fáciles de accesar, ¿verdad? Y que probablemente en sus hogares los consuman regularmente. Entonces, es importante. Y esto funciona y debería de ser alimentación desde pequeños. Correcto. Desde chiquitos nosotros vamos formando los recuerdos en el cerebro. Y si esos recuerdos los formamos de una forma más sana, de una forma más estable, con estos nutrientes, nos van a perdurar el resto de la vida. Y estamos hablando de recuerdos de la escuela, de la información del colegio, de la universidad también. ¿Qué pasa, doctora, con las leguminosas que vemos aquí? Garbanzos, las lentejitas, todo esto. Hay dos cosas muy importantes. Las leguminosas con su cáscara, o sea, integrales, van a tener los aminoácidos que acabamos de mencionar y van a tener también ácidos grasos esenciales como el omega 3, que es muy necesario para formar también la estructura interna de las neuronas, aparte de la limpieza arterial para la circulación que hablamos hace un ratito. Entonces, buscar que los granos sean integrales, que no les hayan quitado su cascarita, como pasa muchas veces con el arroz, sería lo ideal para la alimentación diaria. Ahora, doctora, para todas aquellas que decíamos, y quizá me pongo en la lista, porque uno tiende, ¿verdad?, a decir, voy a apuntarlo, voy a pegar, voy a recordar, ¿esto se vale o más bien va en deterioro de mi memoria o más bien es una práctica que a lo mejor puede ayudarme también? Bueno, en realidad sí ayuda por dos razones. Nos disminuye un poco el estrés de estar olvidando las cosas y el estrés a su vez pues va a colaborar con problemas de memoria. Pero el hecho de ejercitar la parte motora con la mano, la parte visual y la parte cognitiva de pensar lo que vamos a escribir ayuda a fijar los recuerdos. Pero sí que es muy importante no depender siempre del papel. Sí, claro. Escribimos, pero es importante también hacer el ejercicio de tratar de recordarlo. Ahora también hay muchas aplicaciones en los teléfonos, computadoras con las que podemos hacer ejercicio mental también para estimular la memoria. Bueno, estimular la memoria. Hoy tenemos dos tareas, corazón, memoria, doctora. Un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y a trabajar en la memoria, porque es horrible, ¿verdad? De repente, pues sentir que no se acuerda uno en todo. Sí. Ejercitarla. Que pase un feliz día. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, nosotros vamos a una pausa, no hay 2 minutos. Primero nos informamos con las noticias de cada hora, pero luego seguimos en Giros, que tenemos mucho para compartir con todos ustedes.